Hola a todos, soy Cristina Guirao, la orientadora del Instituto Sangonera La Verde, junto con José Alejandro López. Y bueno, entre los dos hemos elaborado este año el programa de detección que se viene desarrollando en el centro desde hace 3 años para alumnos de primero de la ESO. Este programa se administró durante el segundo trimestre y es una prueba que se les pasa en un periodo lectivo a lo largo de una clase a todos los alumnos de primero de la ESO. Esta prueba mide la inteligencia general y factorial, que son como las aptitudes más concretas de la inteligencia en estas edades para los alumnos de 12 y 13 años. La finalidad o el objetivo por el que se lleva a cabo es para detectar dificultades de aprendizaje y también altas capacidades intelectuales. Pero más que esa detección o el objetivo del screening, nosotros partimos de la base que nos sirve esta prueba para ofrecer orientaciones a las familias, en este caso a vosotros, pero también al profesorado, es decir, al equipo docente. Partiendo de estos datos, podemos ofrecer a los profesores orientaciones acerca de si las dificultades de aprendizaje de algunos alumnos están motivadas por una capacidades bajas, por una falta de motivación, por algún otro tipo de dificultades de aprendizaje y luego realizar una intervención pues mucho más concreta. ¿Cómo se interpretan los resultados? Bueno, a finales de la semana pasada repartimos las cartas a cada uno de los alumnos con los resultados que habían obtenido vuestros hijos en esta prueba. Somos conscientes que es difícil interpretar cuando no se tiene o no es habitual el manejo de estas pruebas. Todos los años realizamos unas charlas a las familias en las que explicamos pues, estas pruebas y aprovechamos también para ofrecer orientaciones. Este año, por las dificultades asociadas a la pandemia, nos ha sido imposible citar a las familias y que vengáis al centro y por eso hemos decidido elaborar este vídeo para facilitaros cualquier tipo, para facilitar la explicación y resolver cualquier tipo de duda que pueda surgir. Debéis tener en cuenta que es una prueba sencilla, que se administra en poco tiempo y que por tanto su fiabilidad es limitada. Me refiero que los datos hay que interpretarlos de forma muy general. Lo que mide es la inteligencia general, hemos dicho, pero también capacidades más concretas. La media está situada en el percentil 50, pero entre los percentiles 25 y 75 nos situamos la mayoría de las personas. Por eso hay que tener una perspectiva más global a la hora de interpretar los datos y entender que si nuestro hijo se sitúa entre estos percentiles, las puntuaciones son normalizadas y en principio no tiene que estar asociada a ninguna dificultad de aprendizaje ni baja capacidad a los resultados que haya obtenido, ¿vale? Tal y como hemos dicho anteriormente, el factor principal que mide es la inteligencia general, pero a su vez esta se divide en muchas capacidades o aptitudes. Entre ellas, las principales capacidades que se van a medir en esta prueba son asociadas al factor verbal. Hay dos pruebas que son comprensión verbal y razonamiento verbal. Asociadas al factor numérico, comprensión numérica y razonamiento numérico. Y al factor visoespacial, giros y encajes espaciales y razonamiento espacial. A su vez, 3 de estas 6 pruebas miden el razonamiento. Además, se mide la memoria, tanto auditiva como visual ortográfica, y la atención. Y se obtienen valores relacionados con la eficacia, la rapidez y bueno, el número de omisiones se refiere a aquellas preguntas que el alumno ha dejado en blanco sin contestar. La eficacia y la rapidez son dos valores importantes, luego explicaremos el por qué. Y sí que tenéis que intentar interpretarlo en relación a los datos que os damos. Puede ser que un alumno sea muy eficaz, es decir, que haya obtenido puntuaciones de lo que ha elaborado o lo que ha hecho está bien, y sin embargo sea muy lento, es decir, su rapidez sea baja. Entonces hay que interpretar siempre los datos teniendo en cuenta esos dos factores. Algunas consideraciones importantes para interpretar los resultados. Bueno, pues tal y como hemos dicho anteriormente, debemos interpretarlo todo de forma global. No porque un alumno haya obtenido una puntuación, un percentil muy bajo en una de las capacidades o de las pruebas, debemos alarmarnos o entender que nuestro hijo tiene dificultades asociadas a esos aspectos. No tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, detrás de una prueba con baja puntuación, pues puede haber detrás porque no haya entendido la prueba, que desde el principio no haya comprendido el mecanismo para resolverla, etc.
Otro aspecto importante es el siguiente. Estos resultados de las pruebas pueden verse influenciados por numerosos factores. Se hacen en un solo día, es decir, las pruebas se administran en un solo día y puede que el alumno ese día no se encuentre bien. Pero además están muy influenciadas por la atención. Es decir, si su hijo tiene dificultades para concentrarse, pues evidentemente las puntuaciones se van a ver mermadas y va a obtener valores más bajitos. Otro aspecto importante son las dificultades en el lenguaje escrito. No debemos obviar ni olvidar que es una prueba escrita. Por tanto, aquellos alumnos que les cuesta trabajo comprender las instrucciones escritas o al leerlas, pues también van a tener dificultades asociadas. Otro aspecto que suele influenciar es la rapidez. Los alumnos muy rápidos, muy impulsivos, a veces no piensan bien y entonces tienden a escoger o a realizar la prueba eligiendo una de las opciones sin haber leído las opciones que hay después. Y esto, pues claro, les perjudica luego en los resultados. Los nervios, aunque nosotros les decimos siempre que no se trata de un examen, que no deben estar nerviosos, pues hay veces pues que eso se bloquea. Y por último, una mala interpretación o comprensión de la prueba. Todos los años observamos como hay algunos alumnos en los que los resultados contrastan con unas buenas calificaciones escolares. Nosotros siempre contrastamos estos resultados con su rendimiento académico. Y en muchas ocasiones hablamos con los alumnos y nos dicen o que no lo han entendido, que han empezado a escribir y se han equivocado, ya todas las contestaciones las han ido poniendo mal, etcétera. O sea, pueden darse muchos factores y por eso hay que valorar e interpretar cada uno de ellos de forma individual. ¿Cómo vamos a interpretar todos estos resultados? Pues nosotros lo que hacemos desde el Departamento de Orientación, tanto José Alejandro como yo, es ver qué alumnos han obtenido percentiles o muy bajos o muy altos, para con ello realizar una intervención más individualizada y poder, sobre todo, diagnosticar si existen, cuando los resultados han sido muy bajos, dificultades de aprendizaje asociadas o si existen, por el contrario, cuando las puntuaciones son muy elevadas, altas capacidades intelectuales, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a poner en contacto con las familias de aquellos alumnos que han obtenido percentiles muy bajitos o percentiles muy elevados, para comentarles que durante el tercer trimestre se va a iniciar la evaluación psicopedagógica individualizada de estos alumnos para determinar y diagnosticar, pues eso, si existen dificultades de aprendizaje asociadas o altas capacidades intelectuales en el caso de puntuaciones elevadas. Si no nos ponemos en contacto con vosotros es porque la puntuación obtenida por vuestros hijos está dentro del rango entendido, que nosotros comprendemos o entendemos que está dentro de la normalidad. Por tanto, si no reciben una llamada nuestra es que la puntuación que ha obtenido su hijo es normalizada. Para comprender esta prueba debemos tener en cuenta que esta prueba, el IGF, pertenece a la teoría de la inteligencia múltiples que defendió un autor, Gardner, y este autor lo que dice o defiende y desarrolla en toda su teoría es que la inteligencia no es única, no existe una única inteligencia, sino que está formada por numerosas aptitudes o capacidades que desarrollamos los seres humanos y que dan a un tipo de inteligencia u otra. En principio, él habla de 8 inteligencias que existen y defiende esa teoría, la inteligencia múltiples. Sería la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Para este autor, cada uno de nosotros tenemos una de estas inteligencias más desarrollada que el resto y por tanto una de ellas es la que más con la que más nos identificamos y la más representativa en nosotros. Si os dais cuenta, el IGF, la prueba que hemos administrado a los alumnos, tan solo mide 3 de ellas: la lingüística, lógico-matemática y espacial. El resto no se miden en esta prueba. Por tanto, lo que quiero decir es que aunque vuestro hijo o vuestra hija haya obtenido valores bajos o limitados, eso no significa que no sea una persona inteligente. Significa que en esas capacidades que se han medido con la prueba, pues sus resultados no han sido buenos. Sin embargo, es seguro que alguna de otras inteligencias prevalece más en él y que tiene aptitudes elevadas para otras cosas, porque todos tenemos aptitudes elevadas en alguna de esas inteligencias. Para este autor, además, cada una de estas inteligencias no es solo que se relacione con unas capacidades, sino también se desarrolla o se relaciona con unas profesiones en el futuro. Por tanto, él defiende, no sé, vamos a poner algún ejemplo,
que existen personas que tienen o las que se desarrollan más la inteligencia, por ejemplo, lógico-matemática, que es la habilidad para razonar, calcular y agrupar, y que estas personas seguramente se van a decantar y van a desarrollar en el futuro profesiones relacionadas con la ciencia, la estadística, la ingeniería y las matemáticas, ¿vale? Otras personas, por ejemplo, tendrán más desarrollada la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender, entender a otras personas, para interactuar, son personas habilidosas a nivel social. ¿Y quiénes tienen esta inteligencia más desarrollada? Pues se suelen relacionar con profesiones tales como maestros, políticos, etcétera. Bueno, así cada una de ellas.